y para nuestro último tema, tenemos que descifrar un mensaje. Vamos entre todos a descifrar un mensaje. ¿Listo? Y para esto yo quisiera invitar a un voluntario. No lo tengo preparado. Así que necesito un voluntario que no le cueste expresarse, que sea expresivo, que no le dé pena en nada. Bueno, si le da pena, se la aguante. Necesito un voluntario. Hombre, mujer. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo yo? Dale, Eli. Es más, aquí tenemos 3 puestos. ¿Qué les parece, Tato, Juanse, Doris? Si nos ayudan aquí en estas posiciones, en estos... Gracias siempre por... Vente, por aquí, sube por allí. ¿Listo? Yo creo que esto que vas a hacer, lo has hecho antes. Va a ser muy fácil para ti. ¿Listo? Listo. Él va a hacer una mímica y ustedes tienen que entender una frase que es la clave de la enseñanza de hoy. Vamos a descifrar los códigos, ¿listo? Porque así se llama nuestra enseñanza de hoy. ¿Cómo se llama? Descifrando el código, ¿listo? Entonces, él va a hacer una mímica. Creo que por ahora no lo vas a necesitar. Y vas a contarnos a nosotros cuál es el centro de la enseñanza de hoy. Comunicar, muy bien. ¿A medias? No. Primera palabra. Tiempo. ¿Cómo era, Eli? Comunicar el código. Bueno, comunicar es la clave, ¿verdad? Comunicar es la clave. Comunicar es la clave. Excelente. Un aplauso para Elías, muchas gracias. Gracias. Comunicar es la clave. ¿Costó, Eli? ¿Estaba difícil? ¿Fácil? Costó un poquito, ¿cierto? Aunque teníamos bastantes personas para descifrarlo, cuesta, ¿no? Incluso se te iba olvidando la frase inicial que te di, ¿no? Es difícil incluso retener el mensaje, ¿cierto? Es difícil retener y es más difícil expresarlo. Y no es más difícil que ustedes todos lo entiendan, ¿sí? Y eso, en comunicación alguna vez, alguien decía que comunicar es un milagro. Realmente la comunicación es un milagro, porque ustedes conocen los elementos, ¿no? Un emisor, un receptor, un canal, el mensaje, el contexto, y comunicar que todo eso funcione perfecto para que lo que yo estoy pensando, sintiendo, lo pueda expresar y transmitir correctamente, en el canal se vaya directo y la persona que lo recibe o el receptor lo reciba correctamente, tal como yo lo estoy pensando, lo estoy sintiendo, eso es un milagro. Eso es un milagro. ¿Mm? Entonces, sin comunicación no hay sociedad. ¿Sí? Nosotros como seres humanos hemos venido hablando en Coliving acerca de la interacción entre nosotros, de la interacción social. Si nosotros no interactuamos, pues simplemente no hay sociedad. No sería ni siquiera posible nuestra existencia sin la conversación. O sea, tan solo usted imagínese un solo día en el que usted no diga una sola palabra. Callado completamente. Pero usted tenga que ir a trabajar, hacer sus actividades, ¿sí?
cumplir con sus obligaciones en la casa, con sus hijos. ¿Sería difícil o sería fácil? Sin decir una sola palabra. ¿Cómo lo harías? ¿Como Elías, con gestos? ¿Te entenderían fácil? Porque igual, los gestos también son una forma de expresarnos, son un lenguaje, ¿sí? Pero la palabra nos hace la conexión mucho más fácil. Incluso las narrativas, esto lo dicen mucho los sociólogos, nosotros creamos constantemente narrativas. Es más, somos cristianos porque hubo una narrativa que nosotros empezamos a creer y vivimos dentro de esa narrativa y creamos sobre esa narrativa. ¿Cuál es la narrativa? La historia de Dios, la historia del hombre, ¿cierto? Desde la creación de Dios entendemos que hay un Dios, entendemos que hay un plan de salvación, entendemos que Él quiere rescatarnos, entendemos que Jesús vino a la tierra, ¿cierto? Se hizo hombre, habitó entre nosotros, resucitó. Todo esto es una narrativa, es como una historia. Y nosotros somos quienes decidimos qué creer. Si creemos en la historia, porque alguien aquí ha visto a Jesús, que levante la mano. ¿Alguien aquí alguna vez ha visto a Dios? ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído un mensaje. Hemos creído un mensaje. Y por eso dice la palabra que no es por vista, sino es por fe. La fe es la que nos permite vivir ese mensaje y hacerlo realidad en nuestra vida. Entonces las palabras son códigos que nos permiten comunicarnos. Entonces el código que vamos a descifrar hoy es precisamente la palabra, las palabras, que nos permiten comunicarnos, relacionarnos, crear conexiones. Con palabras se creó el mundo, ¿sí sabían? Y el universo y todo lo que existe. Las palabras tienen poder y tienen autoridad. Las palabras son las que nos conectan, O sea, imagínense cómo puede uno hacer una relación, cómo podría uno ser esposo o esposa sin comunicación, sin palabras. Es muy complicado. Sin lenguaje, sin poder escuchar, sin poder atender y sin poder decir lo que siento y expresarlo. Las palabras son las que nos conectan entre nosotros. Y yo les voy a contar una historia y se las voy a leer muy rápido. Síganme usted ahí, no se me vaya a desconectar. Está en Génesis 11, del 4 al 9. Génesis 11, del 4 al 9. Dice lo siguiente. Después dijeron, construyamos una ciudad con una torre altísima que toque el cielo. Así nos haremos muy famosos y no tendremos que vivir por siempre errantes. Entonces el Señor bajó para ver la ciudad y la torre que estaban edificando y pensó, esto lo pueden hacer porque forman un solo pueblo y hablan el mismo idioma. Esa torre es solo la primera de muchas otras obras que harán. Todo lo que se propongan hacer lo harán y nadie podrá detenerlos. Vamos, descendamos y hagamos que hablen diversos idiomas para que no puedan entenderse. Así pues, Dios los esparció por toda la tierra, lo que impidió que terminaran la construcción de la ciudad. Por esta razón, la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde Dios los confundió, haciendo que hablaran diversos idiomas y los esparció por toda ¿la historia de qué? De la Torre de Babel. Una historia que todos conocemos, que incluso utilizan también como fuente los sociólogos, los psicólogos, en fin, las personas que se dedican a entender la comunicación. Y aunque esto tiene muchas cosas, ¿no? Un contexto muy grande y podemos, digamos que a través de esta historia entender muchos conceptos espirituales también. Yo quiero aterrizar simplemente en lo siguiente. Babel significa confusión, ¿sí? Será la torre de la confusión. ¿Por qué? Porque Dios allí confundió sus lenguas, cambió su lenguaje. ¿Listo? Ahora, ¿por qué Dios cambió el lenguaje?
para que no se pusieran de acuerdo. Él los vio tan unidos, tan firmes en levantar una torre hasta el cielo, que básicamente era un símbolo ¿de qué? De poder, de control, de egocentrismo, de orgullo, ¿cierto? Vamos a levantar una torre tan grande como que nadie haya visto, que nadie haya jamás conocido, y vamos a acercarnos al cielo, vamos a acercarnos a Dios por nuestro propio esfuerzo humano. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dice que bajó y los confundió, ¿sí? Y empezaron a hablar diferentes idiomas. Ahora, ¿qué creen ustedes que faltó en la Torre de Babel? Porque pues a la final lo que está diciendo Dios es que tuvo que venir a hacer algo porque íbamos directo al error, ¿sí? ¿Qué faltó en esa historia? ¿Saben yo qué creo que pasó? Que el hombre, de alguna manera, porque esto es de Génesis, es decir, ya había pasado todo el tema de Adán y Eva, todo el tema de Noé, ¿sí? Y viene Dios realmente Dios tiene un propósito con el ser humano. Y ese propósito, a través de lo que estaban haciendo ellos, se estaba desviando. Entonces Él tiene que venir a ponernos en orden. Pero básicamente, ¿qué es? Allí faltó instrucción de Dios. ¿Dios les había dado la instrucción de construir una torre? Nunca les había dado una instrucción de ese tipo. No les había dado la instrucción. Entonces, ¿qué faltó en esta historia? Que Dios les hubiera dicho, ¡hey! Como le dijo a Noé, ¿se acuerdan? Construye un arca. Entonces aquí no estaba la instrucción de ve y construye una torre. No estaba la instrucción de Dios. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Mi pregunta, ¿sí? Esa pregunta me la hice cuando leí la historia. ¿Qué hubiera pasado si ellos se hubieran unido para cumplir la voluntad de Dios? ¿Sí? Porque Dios ya tenía un plan, pero el hombre estaba yéndose para otro lado. Él tiene que decir, hey, por ahí no es, espérate, los voy a confundir porque si no ustedes van a lograr su propósito. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir con su diseño, su plan divino. Entonces, ¿qué pasaría si ellos se hubieran unido? ¿No? Si hubiera alguien de ellos escuchado la voz de Dios y si todos se hubieran puesto de acuerdo para cumplir con ese objetivo, la historia hubiera sido diferente. ¿Se acuerdan de Hechos 4:32 que nos enseñó Marco? Que dice que todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, todo lo compartían. O sea, esta es la versión opuesta, ¿sí? Fíjense que el hombre, Dios lo planta en la tierra, tiene familia, crece, empiezan las generaciones una tras otra, pero se empieza a desviar. Tiene que venir Jesús y a partir de Jesús hay un nuevo pacto, como decía ahorita Marco, y empieza una nueva historia con el hombre. Y en esa nueva historia vuelve Dios a intentar poner en nuestro corazón su deseo. ¿Que cuál es? Que todos compartamos, que todos seamos de un mismo sentir y de un mismo pensar, pero ¿de acuerdo a qué? ¿A mi voluntad y mi deseo? ¿A la voluntad de quién? De Dios. Entonces la comunicación efectiva, como pasó en este caso de la Torre de Babel, es que generó unidad. Unidad para hacer lo malo. Pero ¿y qué si nos unimos para hacer lo bueno? Entre comillas. Hablo de hacer la voluntad y seguir la instrucción de Dios. Cuando hay comunicación efectiva, hay unidad. Fíjense ustedes nomás en nuestra vida matrimonial o en nuestra casa, en nuestra familia. Cuando nos comunicamos, podemos conectar. Pero cuando no hay comunicación, nos dividimos, nos separamos, nos alejamos. La comunicación efectiva es importante para generar la unidad. Porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Llevar la salvación a todo el mundo. ¿A través de quién? De la iglesia. Jesús vino, pero Jesús también volvió al Padre. Y aunque camina con nosotros, Él nos dice que ahora, ¿quiénes somos los que tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje? Nosotros, la iglesia. Somos nosotros.
Entonces veamos qué dice Génesis 1:3. Dice, yo se los voy a leer. La creación, y Dios dijo que haya luz. Y la luz luego llegó a existir. Entonces, a través de las palabras, Dios creó. ¿Cómo creó el universo? Él habló, Él dijo, ¿cierto? Él expresó, dijo que se haga la luz y ¡pum! La luz fue hecha, llegó a existir, ¿cierto? Pero algo adicional que me parece muy bonito que la Biblia sea intencional en decírnoslo, y es que todas las cosas las creó con su palabra, pero a nosotros hubo un detalle especial que cambió en su narrativa, y es que dijo en Génesis 1:26, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que ejerzan poder sobre los peces, las aves, los animales y sobre los reptiles. Génesis 1:26. ¿Qué encontramos de diferencia? Dios dijo y luego hagamos. ¿Saben? A nosotros nos crea a partir de una conversación. ¿No es bonito entender eso? A partir de una conversación. ¿Con quién estaba conversando? Porque Él no dijo, y ahora hágase el ser humano, sino dijo, hagamos. Una conversación. Padre, Hijo y Espíritu. Y vamos a ir viendo más adelante de qué se trata ese hagamos. El hombre fue creado para tener una relación significativa con Dios. Nosotros fuimos creados en esencia para comunicarnos con Él, para hablar con Él, para estar con Él, ¿sí? Para depender de Él. Por eso es que el hueco es tan grande cuando estamos lejos. Podemos tener todas las posesiones, podemos tener todo el dinero, podemos cumplir nuestros sueños más grandes, pero siempre va a estar ese hueco si no estamos tomados de su mano. Porque fuimos diseñados para tener una relación significativa con Él. ¿Eso qué es? ¿Qué es tener una relación significativa? Tener una comunicación fluida. Miren, ¿cuándo sabe uno que uno está enojado con la pareja? ¿Qué es lo primero que se acaba? No voy a decirle nada. Voy a esperar a que venga y me pida perdón. ¿Cierto? No, me voy a callar. Esto es ¿cómo es que dicen? El pacto del silencio, ¿cómo es? La ley del silencio, la ley del hielo, ¿cierto? Pues yo no le voy a decir nada y él tampoco me va a decir nada. Entonces pueden pasar días enteros sin comunicación. ¿Y saben lo que quiere Dios? Tener una relación real con nosotros. ¿Y la relación real qué es? Que fluya la comunicación. Que fluya, que le hables, que Él te hable, que tú digas, wow, Señor, esto no lo sabía, no lo había visto así. Dios, por este lado, por allí, ok, Señor, este trabajo me conviene, no me conviene, esta amistad me conviene, no me conviene. Señor, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué quieres tú para mi vida? ¿Qué va a pasar mañana? Dios, adelántame, necesito saber, cuéntame, ayuno, oro, hago 1000 cosas para poder entender su mensaje, entender lo que quiere conmigo, entender cuál es su voluntad para mi vida, entender cuál es la voluntad para la iglesia. Eso no puede ocurrir si no hay fuerte comunicación. Entonces, dice Hebreos, por la fe entendemos que el universo fue formado ¿por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. ¿Las palabras ustedes pueden verlas? No. Esa es la esencia de Dios. ¿Sí? Lo que fue hecho vino de lo que no se ve. ¿Sí? El universo, todo fue formado por la palabra misma de Dios. Ahora les voy a poner un ejemplo para seguir entendiendo este deseo del corazón de Dios. Y está en Éxodo. Yo se los voy a leer rápidamente y vamos a descubrir juntos qué hay allí. Éxodo 29, del 42 al 43. Si quieres buscarlo en tu Biblia, puedes hacerlo. Si no, pues igual yo lo voy a leer. Éxodo 29, 42 al 43. Dice lo siguiente.
Las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Lo harán a la entrada de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo y te hablaré. Y allí también me reuniré con los israelitas. Mi gloriosa presencia consagrará ese lugar. ¿De qué está hablando ahí? De la tienda de reunión, ¿cierto? Una tienda de reunión, que inicialmente ¿qué era? Era el tabernáculo. Después del tabernáculo, acuérdense que en otra época muy posterior se hizo el templo, ¿no? Y era ese lugar. Hoy muchos creen que es esto. Muchos creen que es esto, ¿no? El lugar sagrado donde venimos a rendir adoración. Pero eso cambió en el nuevo pacto y ya lo vamos a ver también. Pero ¿cuál era la intención real de ese lugar? ¿Cuál era la intención de crear esa tienda, esa tiendita que le dijo ahí a Moisés, venga, hágame una tienda así, 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 yo me reuniré contigo y te hablaré. Y te hablaré. Miren, la intención de Dios siempre ha sido hablarnos y que le hablemos. Su intención, cuando decimos que vamos a reunirnos con la iglesia, cuando decimos que vamos a orar, cuando decimos que vamos a alabar, cuando decimos que vamos a ayunar, todas estas cosas nos sirven ¿para qué? Para tener una comunicación directa con Dios. ¿Y saben qué es lo bonito? Que ya no necesitamos intermediarios, ni sacerdotes, ni personas con ciertas características, sino que dice su palabra, incluso es una profecía de Joel, que en los últimos tiempos el Espíritu vendría sobre todos, absolutamente todos, sobre toda carne, niños, jóvenes, ancianos. Simplemente lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús. Y todos nosotros podemos hablar con Dios, todos podemos hacerlo. Ya no es necesario que solamente Moisés suba al monte a recibir la instrucción. Eso cambió. Ahora la instrucción te llega directo de Dios, del corazón de Dios para ti. Eso es un milagro. Entonces, dice también Éxodo 34, un poquito más adelante, versículos 34 y 35, dice, pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y siempre que salía y decía a los hijos de Israel lo que se le había mandado. Los hijos de Israel veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía, y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Sí se dan cuenta? Siempre ha sido el plan de Dios. Por eso llamó a un hombre, por eso llamó a Abraham, y por eso le dijo, venga, a través de usted voy a ser una gente que me escuche. Si usted me escuchó, todos los que vienen después de usted me van a escuchar a mí. Ese era el deseo de Dios para formar un pueblo. Y ahora después dice, no, pero espérate, ¿el pueblo qué pasó con el pueblo? Le pasó lo mismo que a los de la Torre de Babel. ¿Qué les pasó? Se desviaron, dejaron de escuchar la voz de Dios y se desviaron. Y por eso Jesús viene a restablecer la comunicación con Dios. ¿Sí? Porque el pueblo se desvió, pero teníamos que volver a Él. Si somos su creación máxima, somos el amor de su corazón, somos la niña de sus ojos, somos su tesoro más preciado, al punto de dar a su propio hijo por nosotros, para establecer y restablecer esa conexión con Él. Entonces, la comunicación efectiva requiere que haya una transmisión correcta, un mensaje correcto y que el emisor lo reciba de la manera correcta. El receptor, dije mal. Bueno, el receptor lo recibe de la manera correcta. Entonces, fíjense en algo que pasa con Jesús que a mí me parece increíble. Me parece, y es lo siguiente. Jesús mismo, porque Dios, ¿quién es el emisor? ¿Quién es el que tiene el mensaje real, correcto y verdadero? Dios, ¿cierto? Es Dios. ¿Quiénes son los receptores? Nosotros somos los receptores. Por eso eligió a un hombre y por eso le habló a este hombre y por eso hizo todo este plan, ¿sí? Pero miren lo bonito de la historia. Y es que Dios, Jesús siendo Dios, que era el emisor, el transmisor, se hizo mensaje.
se hizo mensaje. O sea, dijo, no, espérate, ¿sabes qué? Yo no me voy a esperar a que el mensaje sí llegue bien, porque es que ya nos hemos dado cuenta que siempre se desvía, siempre. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a convertir en el mensaje y voy a ir y voy a quedar en el corazón de las personas y esta verdad los va a hacer completamente libres. Entonces, el verbo se hizo carne, se hizo lenguaje, se hizo mensaje, ¿sí? ¿Se acuerdan de Juan? ¿Cuántos están yendo a los in-house? Levanten la manito, eso, muy bien, excelente. Pueden unirse, los que no están, pueden unirse a un in-house, pregúntenle luego a Natalia Camargo, alguno de nosotros del liderazgo, que estamos haciendo esta iniciativa y estamos aprendiendo mucho acerca, en este momento, del libro de Juan. Juan 1, del 1 al 2, ¿se acuerdan lo que dice? Que hace una comparación muy bonita Juan cuando escribe y hace una comparación con Génesis. ¿Se acuerdan? Dice Génesis, en el principio Dios creó, ¿cierto? Y Juan arranca diciendo esto. Antes que nada existiera, ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Y esto es muy profundo, ¿sí? Porque aquí está hablando ¿de quién? De Jesús. ¿Se acuerdan que yo les dije que Dios había tenido una conversación para crearnos? Bueno, aquí descubrimos que Jesús estaba en esa conversación. Antes que existiésemos todos nosotros, ya existía Jesús. ¿Que Jesús quién es? La palabra. ¿Quién es el código? ¿Quién es el mensaje? Jesús. Jesús es el código, Jesús es el mensaje. Y la palabra estaba con Dios porque aquel que es la palabra era Dios. Parece un trabalenguas, pero es realmente un poema. Es demasiado bonito la forma que Juan lo expresa. Él estaba con Dios en el principio. Desde antes de que todo existiese, Jesús ya estaba, era Dios. Y se hizo hombre por amor a nosotros. Ahora vamos a estudiar algunos puntos importantes a partir de lo que hemos estado aprendiendo. Primero, en la palabra hay poder creador. ¿Qué hay en la palabra? Poder creador. ¿Listo? Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Nuestras palabras realmente crean realidades. ¿Sí? Yo cambiaría un poco el dicho popular y diría, dime con quién hablas y te diré quién eres. Dime con quién hablas. Porque en realidad ahí es donde está la relación. Porque dime con quién andas, pero si los dos son mudos, un ejemplo, ¿sí? O si ninguno de los dos le gusta expresar y si los dos no comunican, pues nunca va a haber nada de él en el otro, ¿sí? Por eso mi dicho cambiaría, póngale ahí entre comillas, Ivonne Ángel. Dime con quién hablas, porque es que las conversaciones crean. Las conversaciones tejen nuestra realidad. Lo que decimos, la forma en que lo decimos, las palabras realmente crean realidades. Así como cuando en Génesis Dios dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Ahora, yo no te estoy diciendo que entonces tú llegas a tu casa y sírvame el almuerzo, ¿sí? Porque la palabra, sí, crea esa ¿sí? O tienes autoridad, porque a veces decimos que las palabras también tienen poder y autoridad, ¿sí? Sino que las palabras realmente lo que tú dices tienen mucha más trascendencia de lo que piensas y debiéramos ser un poco más conscientes y debiéramos reflexionar un poco más acerca de lo que decimos. Lo que decimos, cómo lo decimos, porque aparte de eso se suman otras cosas, ¿no? ¿Con qué tonito me lo dice? ¿No? La forma en que me lo dice, ¿cierto? Los gestos que hago cuando lo digo. Porque esos también comunican, ¿sí? Entonces, fíjense, no es solamente, yo no estoy solamente comunicando con las palabras, sino con todo lo que hay detrás de ellas. Y por eso creo realidades. Ahora, esto no es lo que dicen muchos, que decrételo, ordénelo, porque así será, ¿no? Usted ordena, Señor, tú me vas a dar mi BMW 2025. Señor, tú me vas a dar mi BMW 2025. Decláralo, decrétalo, porque la palabra tiene poder. No. Esto no funciona así. Eso no funciona así.
Las palabras tienen poder para crear, ¿sí? Pero yo no le doy órdenes a Dios, ¿sí? Yo no le doy órdenes a mi esposa, como pasó ahorita en el sírvame el almuerzo y haga lo que yo digo, ¿no? Realmente nuestras palabras nos llevan a vivir de la forma en que vivimos, ¿saben? Porque lo que yo digo es lo que hay en mi corazón. ¿Se acuerdan del versículo? ¿Cómo dice? De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que yo creo es lo que yo hablo, ¿sí? O sea, no funciona que yo lo decrete, no, al revés. Yo primero lo creo en mi corazón y después lo hablo. Si yo realmente quiero tener una relación sana con mi esposo, pues yo no voy a vivir diciéndole todo el día en lo que es malo. No voy a estarle diciendo todo el tiempo cosas que le hieran su corazón. Si yo creo en esta relación y si yo creo en lo que Dios ha hablado acerca de él, ¿cuáles van a ser mis palabras? ¿Cómo? De vida, palabras de vida. Fíjense lo que dice Proverbios 18:21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. O sea que esas palabras, esos códigos que nos desciframos unos a otros, pueden tener, o pueden dar más bien, vida o muerte. Tú decides qué hacer con esa arma, porque es como un arma, ¿no? A mí cuando estaba empezando a manejar, me acuerdo que, no sé, me acuerdo si fue mi suegro que me decía, mija, porque él me dice, mija, tenga cuidado, porque el carro, eso es como un arma, ¿sí? Usted puede utilizarla, una herramienta, utilizarla bien, ¿cierto? O puede también hacer daño. Entonces, sea muy cuidadosa con la forma en que usted maneja, ¿sí? Entonces, si es en estas cosas se ve esto reflejado, ahora imagínense con lo que tú dices, o sea, imagínense con lo que dices todo el tiempo. Solo piensa por un momento cuál es la narrativa que más sale de ti, que más fluye de ti, ¿no? Esto está mal, todo me sale mal, es que siempre yo, ¿por qué esto me pasa a mí? Si esa es la narrativa que estás diciendo todo el tiempo, pues esa se está convirtiendo en tu realidad. Pero si tú hablas la palabra de verdad, yo no estoy diciendo aquí decretos, porque ya aprendimos quién es la palabra de verdad, Jesús. Y si tú estás todo el tiempo conectado con Él, con su corazón, la palabra de verdad es el que va a alimentar lo que va a salir de tu boca. Entonces es a través del lenguaje que existimos y emergemos realmente como seres humanos. ¿Seres humanos para qué? Para colaborar, para coexistir, para ser solidarios, para compartir, ¿sí? Respetuosos hacia los demás y hacia nosotros mismos. Miren, esto no es solamente el cerebro ni los genes, ¿sí? Lo que determinan cómo me comporto o determinan mi conducta. Es el proceso de conversar. Si no hay conversación, no hay nada. Aquí estamos, ¿por qué? ¿Por qué decidimos los domingos abrir un espacio para que unos oigan, otros hablen y a la final luego todos conversemos? ¿Por qué? Porque es la única manera de unir los corazones y es la única manera de llevar a cabo el plan de salvación. La iglesia está llamada a ser ¿qué? Sal y luz. Sal y luz. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Extender las palabras de Dios, lo que Él ya nos ha dicho, lo que hemos creído, y llevarlo a un mundo que necesita escuchar el mensaje. ¿Que quién es el mensaje? Jesús. No son mis palabras, no es lo que yo digo, no es lo que a mí me gusta, no es lo que yo decreto, no. El mensaje es Cristo. Cristo es el mensaje. Y la iglesia está llamada a ser ese transmisor, ¿cierto? Yo escucho al Padre, Él tiene un mensaje para mí y yo voy a otros a extender ese mensaje que da vida. Y las palabras forman conceptos, las palabras forman realidades, las palabras crean. Miren, hay algo que, por ejemplo, nosotros a veces como cristianos hablamos muy mal, y tenemos que corregirnos todo el tiempo. Por ejemplo, en mi casa, a veces pasa que
no sé, las niñas dicen, mamá, ¿hoy vamos a ir a la iglesia? Entonces yo les digo, no vamos a ir, nosotros somos la iglesia. ¿Cómo así que vas a ir a la iglesia? Porque miren, esa realidad se cambia. Entonces cuando uno empieza a hablar de esa manera, siempre va a ver a la iglesia como algo externo a lo que yo tengo que desplazarme e ir. ¿Sí? Eso está equivocado, porque lo hablamos mal. Yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. ¿Sí? Pero esto lo ha creado también toda una corriente cultural de Occidente, que nos ha hecho pensar que estos edificios son la iglesia porque tienen la crucecita arriba. Y resulta que no, la iglesia somos nosotros. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? Nuestra forma de hablar. Si cambia nuestra forma de hablar, podemos entender mejor lo que realmente Dios quiere decirnos. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de expresarnos, de nosotros, de otros, de la iglesia en general, ¿sí? Y eso es solo uno de los ejemplos, de tantos ejemplos que podría yo darles acerca de la forma en que hablamos. Segundo, las palabras sostienen los pactos, las relaciones, ¿sí? Y yo les voy a leer aquí una cita que está en Salmos 132, 11 al 12. El Señor ha hecho a David un firme juramento que no revocará. A uno de sus propios descendientes lo pondré en tu trono. Si tus hijos cumplen mi pacto y con los mandatos que les enseñaré, también sus descendientes te sucederán en el trono para siempre. ¿De quién estaba hablando ahí? De David. Transmisión de generación a generación. ¿Cómo haces tú? ¿Cierto? Porque lo que dices ahí, mi pacto se mantiene. O sea, ¿las palabras de Dios cambian? Las palabras de Dios se mantienen en el tiempo. Él no es como nosotros que miente. Él no miente. Sus palabras son reales. Acuérdense que es un sí y amén. Él no cambia de posición como lo hacemos nosotros. ¿Sí? Pero nosotros sí. Entonces lo que dice es, hey, este es mi pacto. Este es el pacto que yo hago contigo, con tu casa, con tu familia. ¿Lo crees? Sí. Ok. Entonces mantente creyendo en ese pacto. ¿Sí? No te eches atrás, no pienses diferente. Ahora, ¿qué es lo que le dice a esta gente? Le dice, enséñenle a sus hijos, enséñenle a los que vienen después de usted, a las generaciones posteriores. Fíjense, esto no es para quedármelo yo. Este mensaje que es Cristo, tenemos que transmitirlo a los que vienen, porque esa es la única forma en que la iglesia pueda seguir creciendo y avanzando y cumplir el propósito para el que fue llamada. Transmitir el mensaje a las generaciones y su pacto se va a mantener. Entonces, las palabras, nuestras conversaciones sostienen nuestras relaciones, sostienen nuestros pactos, sostienen a la iglesia. Tercero, las oraciones en comunidad son eficaces. ¿Quieres tener relaciones sanas? ¿Realmente quieres y deseas tener relaciones sanas? Cuida lo que hablas, cuida lo que dices, cuida las conversaciones que tienes. Aún de la iglesia, a veces uno sale y uno, ay no, la canción de hoy estuvo terrible, no, y viste cómo, no, es que ese mensaje, es que cifrando códigos de qué, ¿sí? Aún cuidemos la forma en que nos expresamos de nosotros mismos, porque a la final la iglesia, ¿quién es? Nosotros. Mateo 18, del 19 al 20 dice, también quiero decirles que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de algo que quieran pedir en oración, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Porque donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. ¿Qué quiere el Señor? Que nos unamos para orar. ¿Y las oraciones qué son? Palabras, conversaciones. Por eso a veces la gente cuando empieza de pronto a seguir a Jesús dice, pero es que yo no sé orar, ¿no? O sea, es como el primer susto que uno tiene. Pero yo qué le voy a decir, ¿cómo voy a decirlo? ¿Cómo? ¿Sí? Pero fíjate que es simplemente conversar. Es conversar. La oración es una conversación. Y dice que si nos pusiéramos de acuerdo, o sea, si estuviéramos unidos en nuestro corazón, en ese mismo sentir y en ese mismo pensar, dice que Dios concedería todas las cosas. ¿Ustedes se imaginan esa iglesia tan poderosa? Demasiado poder. Entonces, ¿hay poder en orar juntos? Hay poder. Fíjense que los tiempos de los martes
se han venido uniendo más personas, porque hemos entendido que en la oración hay poder. La oración del justo puede mucho, pero aun cuando nosotros nos unimos, hay algo que pasa que yo todavía no entiendo, pero es una explosión, ¿sí? Como delante de Dios, en donde pasan cosas que no entendemos, pero caramba, somos 2 o 3, pero en esos 2 o 3 hay un poder que viene del cielo. Y eso es lo que está diciendo a él, que cuando nos unimos 2 o 3, Él está ahí. Entonces, debiera ser también la oración un hábito. Miren, hay algo bonito que a veces uno en la vida cristiana a veces olvida mucho porque uno también se enfoca en lloro. Pero cuando uno abre espacios para orar en comunidad, cosas poderosas suceden, ¿sí? El Espíritu Santo tiene libertad para hacer muchas cosas. Y aún, búscate compañeros de oración. Búscate compañeros, si no es tu esposo, tu esposa, ideal, tu esposo, tu esposa, pero también puedes compartir con otras personas. Busca a alguien con quien orar. Busca un compañero que te ayude a mantenerte en la oración, porque en esa oración hay poder. Cuarto, las buenas conversaciones con la iglesia o en la iglesia, entre iglesia, traen libertad. Fíjense lo que dice Santiago 5:16. Por eso, confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Confiésense unos a otros los pecados. Eso es difícil. Pero como lo plantea Dios, no es que nosotros vayamos a una persona supereminente, ¿no? Pastora, tengo que confesarle algo, ¿no? Dice, hey, busca a alguien, a uno de tus hermanos en la iglesia, busca a cualquiera, una persona con la que tú puedas tener algo de confianza y puedas expresarle y decir, necesito confesarte algo que hay en mi corazón. Mira, cuando tú lo hablas, es como si algo dentro se rompiera. Cuando tú lo hablas, es como que dejas que la luz de Dios permee esa zona oscura de tu corazón. Y cuando tú hablas, te sientes libre. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado. ¿Sí? Que uno está con algo ahí, guardado, y Señor, y uno ora, y uno está con Dios, y uno está ahí, Señor, y sí. Pero cuando tú tienes la oportunidad de hablarlo con alguien, como que te liberas de ese peso. Cae como esa carga. Y te es más fácil incluso comunicarte con Dios. Y dice que oren unos por otros. Por eso es necesaria la oración, por eso es necesaria la comunicación, por eso es necesario para hacer iglesia, para hacer co-living. Necesitamos orar unos por otros, preocuparnos unos por otros. Entonces, concluyamos. La calidad de vida de todos nosotros los seres humanos depende de la calidad de nuestras relaciones, que eso es lo que hemos estado aprendiendo con Living, ¿cierto? Pero esa calidad de las relaciones depende de la calidad de nuestras conversaciones, ¿cierto? Es decir, que la calidad de vida que yo tengo siempre va a depender de la forma en que yo hablo, de las cosas que yo digo, porque las palabras tienen poder. Lo humano, ¿no? Hablando nosotros como seres naturales, existe en el conversar. Y todo quehacer humano, todo lo que hacemos, ocurre como una red de conversaciones. O sea, imagínense una gran red, un tejido muy, muy grande. Todo lo que tú conversas entra a esa red. Todo lo que tú dices hace parte de esa red. Entonces, todo nuestro quehacer como seres humanos está tejido por una gran red de conversaciones. Hoy, domingo, lo que estamos hablando queda allí en esa red de conversaciones que tú tienes a diario. Ahora, los hijos de Dios, o sea, nosotros la iglesia, tenemos la responsabilidad de transmitir un mensaje que transforma vidas. Eso es un reto, es una responsabilidad, pero también es un privilegio. Transmitir el carácter de Jesús. ¿A través de qué? De lo que comunicamos, de lo que decimos, de nuestras conversaciones. Descifrar esos códigos es lo que nos corresponde a nosotros. Esos códigos eternos que dan salvación. Porque el primero en hablarnos perfectamente, ¿quién fue?
¿Quién inició la conversación? En tu vida, acuérdate de ese momento cuando lo conociste. ¿Te acercaste tú a él o él fue quien se acercó? Él inició la conversación. Él fue quien arrancó la conversación. Entonces, ese mismo mensaje que hemos recibido de nuestro Padre es ese mismo mensaje que tenemos que dar y llevar. ¿Qué tiene más peso en la comunicación? ¿Hablar o escuchar? Escuchar. Dice Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Cómo la ven? Si hemos estado diciendo que el hablar y que la palabra y que todo comunicar es súper importante y ahora nos va a resultar con que es más importante escuchar. ¿Qué creen? ¿Qué opinan? Mucho silencio. Dice Lili, tenemos 2 oídos y una por algo de ser. Por algo de ser. ¿Saben por qué? Porque a veces uno cree que comunicar es solamente decir lo que yo pienso, lo que hay en mí, lo que yo quiero. Pero comunicar consiste más en escuchar al otro. ¿Quieres tener una comunicación efectiva en casa? Aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Y les digo, no solo las palabras. Aprende a escuchar lo que siente, cómo lo dice, cuál es la intención que lo está llevando a eso. Escuchar más allá. Nosotros en las conversaciones, ustedes se dan cuenta, los seres humanos somos así. En las conversaciones siempre nosotros nos imponemos, ¿sí? Mi punto de vista, lo que yo pienso, no, es que usted está equivocado, no, es que usted está mal, ¿sí? Soy yo la que tengo la razón. Y queremos imponernos. Pero lo que está diciendo Dios es que lo más importante no es lo que tú dices, sino es lo que pudiste escuchar del otro, sus necesidades, lo que piensa, cómo lo piensa. Y a partir de eso, generar conversación. Porque si no, yo no permito generar conversación. Si yo solo quiero venir a la mesa y poner mis puntos y adiós, ¿qué conversación hubo? Ninguna. ¿Cierto? Entonces, tenemos que ser rápidos para hablar, ¿no? Tardos para hablar. Aguántese, espérese, ya se le va a salir la idea. Espérese un poquito, déjelo que hable, déjelo, escuche. Y lo mismo nos pasa con Dios. Nosotros vamos a orar y creemos que la oración es: Padre, gracias por estos alimentos, bendícelos, santifícalos, gracias porque tú eres bueno y siempre nos das la provisión que necesitamos, el pan de cada día, tráelo, Señor, amén. Listo, me pongo como y chao, adiós. Listo, ya oré. ¿Oraste por los alimentos? Sí, ya oré. Bueno, ¿oraste por tus hijos? ¿Oraste por tu casa? ¿Oraste? Sí. Desde la mañana yo oro y estoy ahí 2 horas diciéndole al Señor lo que tiene que hacer por mí. ¿Cierto? Porque se ríen. Todos caemos ahí, ¿sí o no? Hasta ella, no se preocupe. Todos caemos ahí. Porque en la conversación tenemos que aprender a escuchar. A escuchar. Y ¿sabes? Para poder escuchar, ¿qué tienes que hacer? Cerrar la boca. Difícil, ¿sí o no, Dieguito? Uy, no, eso es muy duro. Cerrar la boca. Entonces, cuando vayas a orar, no solamente llega con tu repertorio y tus peticiones y tu listado de obligaciones de Dios que tiene que cumplirme y hacer para mí. No, vas a conversar con Él. Y si vas a conversar con Él, tienes que escuchar. Y para escuchar tienes que hacer silencio. Entonces, en tu oración, tómate el tiempo de escucharlo. Haz silencio. Calla tus pensamientos. Calla todo lo que quiere salir de tu boca. Espérate que Él te hable. Lee, busca la palabra, pon música, no sé cómo lo hagas. Esto no es un tema muy místico, no. Es un tema de conectar con Dios, de lo que Él quiere hacer, de guardar silencio y esperar que Él te empiece a hablar. Y hay cosas que Dios te puede empezar a decir a tu espíritu. Y van a venir pensamientos y van a haber palabras y de pronto tú vas a sentir: oye, espérate, necesito una Biblia. Vas y buscas porque algo te está diciendo Dios y resulta que es la respuesta exacta a lo que estabas pidiendo en tu corazón. ¿Por qué? Porque estás escuchando. Porque Dios sí habla. Dios sí habla. Él es real.
Él no es un Dios de fantasías. Él habla. Pero necesitamos, ¿qué? Aprender a desarrollar nuestro oído espiritual. Si el físico lo tenemos atrofiado, imagínense cuánto más el espiritual. Necesitamos aprender a escuchar. Entonces, la comunicación efectiva depende de qué tanto yo escuche a Dios y de qué tanto yo escuche al otro. Sin lenguaje no hay comunicación. Sin comunicación no hay conexión. Por tanto, si no hay conexión, ¿cómo puede haber cooperación? Y sin cooperación no hay co-living. Entonces, finalmente, no habría iglesia. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10:7. Así que la fe viene, ¿por qué? Como resultado de hablar como un parlanchín, de oír. ¿Sabes cuándo desarrollas tu fe? Cuando aprendes a cerrar el piquito y dejas que Él te hable. Así se desarrolla la fe. Viene por el oír, ¿pero el oír de qué? ¿Del chisme? ¿De lo que dicen los medios de comunicación? ¿El oír qué? La palabra de Dios. ¿Que quién es la palabra de Dios? Cristo. Cristo es el verbo, Cristo es la palabra. Entonces nuestro objetivo como iglesia, ¿cuál es? ¿No? Eso ya lo hemos aprendido. Ir y hacer discípulos. Entonces, ¿qué vendría a ser un discípulo? ¿No? Porque se supone que yo estoy transmitiendo el mensaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser discipular? ¿Qué es discipular? Después de todas estas cosas que hemos aprendido. Llevar un mensaje. Así es. Relacionarnos correctamente. Discipular, a partir de todo esto, ¿saben yo qué creo que es? Es tejer una relación significativa, ¿cierto? Gestar una relación significativa en donde comunicamos correctamente las verdades de Cristo. Correctamente las verdades de Cristo. Eso es discipular. Tener una relación significativa, porque yo no puedo discipular a alguien que no quiere ser discípulo. Tenemos que tener una relación significativa y comunicar esas verdades de manera correcta, efectiva. ¿Qué conversaciones tú tienes diariamente? ¿Cuáles son esas conversaciones que tienes a diario? ¿Qué es de lo que más hablas durante el día? ¿Qué es lo que más sale de ti? ¿Qué espacios de conversación necesitas abrir? Porque a veces también incluso en nuestra casa. Por ejemplo, el in-house es simplemente un espacio de conversación. Eso es el in-house. Las reuniones de los domingos es un espacio de conversación. ¿Sí? El campamento es ¿qué? Un espacio de conversación. Entonces, ¿qué espacios necesitas abrir en tu casa para conversar? Miren, hoy en día ni siquiera compartimos la comida. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Ustedes no van a restaurantes en donde ustedes ven las mesas, todos ya platos servidos y las personas no están hablando, sino que están en el celular, en el teléfono, en la tablet, en lo que sea. Estamos perdiendo la facultad de comunicarnos, de mirarnos a los ojos y poder hablar y decir y también escuchar. Estamos perdiendo esa capacidad. Por eso el mundo está como está. Entonces, ¿cuáles son esos espacios que debes abrir en tu casa, en tu trabajo, aún en la iglesia? Tú mismo como iglesia, ¿qué espacio necesitas abrir para conversar? ¿Cómo son tus palabras? ¿Edifican? ¿Ayudan? ¿Construyen? ¿O tus palabras hieren como un cuchillo y derriban y destruyen? ¿Cómo son tus palabras? ¿Estás participando de las conversaciones de la iglesia? Porque aquí tenemos conversaciones.
co-living en la serie, estamos conversando acerca de un tema. Estás participando, estás siendo parte de las conversaciones que tenemos aquí. Es importante que participes. ¿Será que el plan de Dios funciona si no comunicamos? ¿Qué piensan? No podría ser, ¿cierto? Ahora se las pongo así. ¿Qué pasaría si en Viva todos habláramos el mismo idioma? ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? ¿Qué pasaría si todos en Viva habláramos lo mismo, sintiéramos lo mismo, pensáramos lo mismo, hiciéramos lo mismo? ¿Qué pasaría? Claro, podríamos lograr lo que quisiéramos. Eso fue lo que pasó con la Torre de Babel. Porque es que cuando estamos unidos, cuando tenemos un co-living perfecto, miren, no hay nada que nos pare. Nada nos puede hacer frente, nada nos puede parar. Nada puede detener la iglesia. Porque hay unidad. Porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Termino con esto. Deuteronomio 6, del 5 al 9 dice, creo que también está para que lo veamos en pantalla, Deuteronomio 6, del 5 al 9. Yo creo que podemos leerlo juntos, ¿sí? Vamos a hacerlo en unidad, ¿listo? Vamos a ver qué tan unidos estamos, solo para leer, ¿listo? Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar esas palabras, ponerlas en el corazón, escribirlas en todas partes, que sea visible para nosotros, que estemos recordando las palabras, la verdad de Dios. ¿Qué es quién? Cristo. Háblalas cuando estés en casa, cuando salgas, cuando te levantes, cuando te acuestes, si vas en el camino, si vas al trabajo. Mira, háblalas continuamente, ¿sí? Que sea parte de ti, que sea parte de tu vida. Llévalas en tus manos, llévalas en tu frente, que todos puedan ver quién habita en ti. Jesús es la palabra. Así que entendemos a través de esta serie que no hay manera de vivir aislados, que la iglesia fue llamada con un propósito y el plan de Dios se gesta primero aquí para luego verlo en la humanidad entera, porque la palabra dice que pasado el tiempo y al final de los tiempos finalmente toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Todos. Pero ¿quién arranca? ¿Quién inicia? La iglesia. La iglesia está llamada a mostrar y reflejar el sueño de Dios, el sueño que tuvo en un principio. La iglesia lo lleva a cabo. Solamente así podemos colaborar, cooperar, cohabitar, compartir el mensaje de salvación al mundo entero con una identidad firme, saber quiénes somos en Dios como hijos de Dios y tejer relaciones de valor, relaciones significativas, crecer juntos en el reino de Dios, para que se establezca en la tierra. Entonces, ¿qué es co-living? Hagamos un ejercicio práctico para terminar. ¿Listo? Cada uno me va a decir, vamos a tejer una frase entre todos. ¿Listo? Va pensando, porque voy a elegirlos así al azar. Y vamos a definir qué es entonces co-living. ¿Qué es co-living? Piensa 2 palabras, 3 palabras a lo sumo, por mucho, 3 palabras. Y la persona que sigue darle continuidad a la oración para poder definir qué es co-living, ¿no? Entonces vamos a arrancar. ¿Qué es co-living? ¿De qué se trata co-living o cuál sería ese co-living, ¿no? Del que hemos venido hablando y que Dios quiere que se geste dentro de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, co-living es, José, familia. Entonces, vamos así, co-living es familia,
unida. Co-living es familia unida. ¿Qué hace? Ok. Co-living es familia unida. ¿Qué hace Lili? Hogar. Excelente. Excelente. Es familia unida. ¿Qué hace hogar? Listo. ¿Qué hace hogar? Andresito. Puede ser una coma. ¿Qué hace hogar? Unidad. Listo. Dieguito. Comunidad. Comunidad que transmite. Ok. Por aquí, Rosita. Camila, no te vayas. Sí, co-living. Que es una familia, es un hogar que transmite. Convive. Ok, convive. Alejita. Ama. Ok. Ama. Juli. Comunica, ¿cierto? ¿Qué comunica? Ahí les voto. Doris, te ayudé. Eso, las palabras de vida. Dejémoslo ahí. Dense un aplauso. Ustedes lo tienen muy claro. Las palabras de vida. Eso es tejer. Miren, ahí tejimos conversación, nos comunicamos, tejimos palabras y Dios hace su obra perfecta.